Escuchábamos a un clásico de los 80, Rita Coolidge, Estamos Todos Solos, un tema de Post Cash. Qué tema maravilloso este, ¿no? Qué recuerdo le traje. Y también hay gente que escucha esta música. No sé si reírme o si llorar cuando escucho estos temas, pero bueno, la verdad que lo disfruto muchísimo. Hoy vamos a tener un programa muy periodístico. Hoy estamos muy vinculados con la cuestión periodística con nuestros invitados y el primero de ellos es una persona de los medios, de la televisión, de la radio, es escritor también, es abogado, y por supuesto es periodista y tiene una trayectoria muy amplia, así que vamos a saludar con mucho gusto a este colega que además es ganador de premios Martín Fierro, o sea, una persona de amplia trayectoria, Darío Villarruel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos Prini y Marcelo Rocha, te saludamos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Marcelo? Un abrazo grande, gracias por llamar. Así que aquí estamos, sí, obviamente. Supongo que el tema de las notas periodísticas tiene que ver con la realidad, ¿no? Que estamos en periodo electoral y bueno, está la batalla y cosas que pasan que obviamente tendrán o no su efecto en las próximas elecciones. ¿Cómo estás, Marcelo? Te saluda. ¿Cómo estás? Antes que nada. Hola, Marcelo. ¿Cómo va? Buenas tardes. 805 programas ayer. Correcto. Desde séptimo año consecutivo, desde noviembre del 2016, que ahí estamos con Romina Calderaro, mi hijo Cato Villarruel y un equipo que fue cambiando, fue mutando, pero el espíritu del programa es siempre el mismo, sí, sobre la base de la coherencia, sí, que es tan difícil de conseguir hoy, ¿no? Vos sabés que, viste que ustedes juegan a ver que adivinen una canción, y el sábado pasaste un tema de Otis and Reading, y me hiciste recordar al disco de Roscoe Show de los 80, que yo encima lo tengo, el disco en vinilo y tengo el CD. Y lo había prestado y me lo rompieron el disco. Y qué época, problema, ¿no? No, después me lo volví a conseguir. Qué época esa, ¿no? De la música, que no es lo mismo de ahora. Sí, además, ¿no? Música que te quedaba grabada para siempre. Sí, de hecho, ahora nos acordamos todos. Yo siempre digo, si atento a que hay tanta creatividad o a tantos músicos ahora que pululan, donde todo es mucho más fácil porque te arman la pista, te llevan a los mejores lugares y si tenés una voz más o menos, ya te arman un disco. En aquel momento había que tener buena voz en serio para cantar y hacer un disco y realmente llegar a los lugares trascendentes como hoy tienen algunos cantantes de aquella época que cuando vos lo escuchás ahora, enseguida te trae a la memoria algún momento lindo y te suena en el corazón como que lo estuviste escuchando hasta el día de ayer, ¿no? Había un cantante de esa época que el padre le decía que cantaba horrible, no me puedo acordar, es famoso aparte, que el padre, que el cantante hizo 3-4 discos, y el padre decía que cantaba horrible, agarró el padre y lo mató. No me puedo acordar cómo se llama. Agarró una laguna. Esa historia no la conozco, pero bueno. Sí, de la onda de Wilson Pickett, alguno de esos, pero es de la onda música negra de los 80. Ya me voy a acordar de qué papelón que hago. Bueno, Darío, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás viendo todas las cosas últimamente? Bueno, mucho movimiento político a la hora de el año tan importante que es bisagra para el futuro de todos los argentinos, en virtud de todas las vicisitudes que hubo este año y sobre todo en los 4 años de gobierno, desde que asumió a los 3 meses la pandemia y todo lo que pasó, el tema de la inflación, el tema del Fondo Monetario Internacional, que marcó un poco el ritmo de lo que podía hacer el gobierno o no. Y bueno, estamos llegando a la instancia final donde aparecen propuestas de extrema derecha o de derecha en contraposición con las posturas más de reivindicar el Estado, el tema de los derechos de los trabajadores, los derechos de los que menos tienen, la igualdad de, no oportunidades, la igualdad de trabajo para la mayoría de la gente que pueda tener un ingreso y de alguna manera esa es la disyuntiva de lo que se viene. Por eso hay mucho movimiento político, mucho run, donde algunos suben, bajan, se caen, se vuelven a levantar, pero me parece que todavía faltan 40 y pico de días y está todo muy abierto, ¿no? Sí, eso te iba a decir, estamos a un mes y moneditas, ¿no?, de las elecciones y hay algunos temas que, bueno, hoy por ejemplo se hizo el anuncio de la reducción del impuesto a las ganancias, que sin ninguna duda va a ser el eje de la cuestión durante varios días, supongo, pero hay algunas cuestiones, y eso también vos lo sabés bien, que tienen que ver quizá con la educación, con la seguridad, ¿no?, que están ahí muy a flor de piel para todos. Tal cual, bueno, pero yo creo que una cosa tiene que ver con la otra. En este momento lo más necesario
era ponerle plata en el bolsillo de la gente, porque están muchos en situación desesperante, y obviamente el tema del impuesto a las ganancias, que puede ser poco, mucho, de acuerdo a lo que gana cada uno, implica que a fin de mes vas a cobrar un poco más y esto ayuda. Hablaban de un promedio de un 21%, según lo que dijo Sergio Massa hace un ratito. Y lo bueno que estuvo la plaza llena, que otra vez apareció la marcha peronista, le cantaban, en octubre, cueste lo que cueste, tenemos que ganar. Me parece que empezó la campaña ya el sábado para Unión por la Patria, digo por lo que es lo que está en el tapete hoy, allí en Tucumán, con todos los gobernadores, los dirigentes políticos, Axel Kicillof, la presencia de Máximo Kirchner, que hace mucho no se lo veía, y se espera que en cualquier momento aparezca en la cancha, sobre todo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Claro que no se la ve tan bien hace unos cuantos días. Y en el medio de esto, el resultado de Santa Fe, ¿no? Sí, previsible por lo que había pasado en las PASO. Yo creo que desde el punto de vista de lo que puede ocurrir a nivel país, es interesante que Marcelo Lewandowski haya duplicado su cantidad de votos, casi, de 16 y pico, sacó casi 31, y el tema de lo que pasó en Rosario, donde un candidato de Juan Grabois estuvo a 2,5 puntos de poder ser intendente, ¿no? Estos son señales importantes acerca de la paridad que puede haber en el contexto general, que es otra cosa, que es elegir a presidente de la nación ya una vez elegidos los gobernadores, ¿no? Sí, vos sabés que hay gente que dice, analistas, ¿no? Y colegas inclusive, que dicen que la gente que votó a Milei no va a modificar el voto de Milei en las elecciones presidenciales. Y hay otros que dicen que sí. ¿A vos qué te parece? A mí me parece que va a haber gente que lo va a modificar y hay otra gente que no votó que seguramente va a ir a votarlo. Pero me parece que ha quedado al descubierto toda la fantochada de su discurso, ¿no? Porque, a ver, siempre se justifica de parte de los medios que los que votaron a Milei es porque están enojados. La pregunta es, ¿con quién están enojados? ¿Con la democracia? ¿Con los que ganan las elecciones y no pueden gobernar o les va mal? Me parece que a mí dentro del sistema todo, fuera del sistema nada, ¿no? Y me parece que Milei está fuera del sistema. Alguien que no tiene gobernadores, que no tiene intendentes, que no tiene programa político, más allá de decir barbaridades como la dolarización, que ya dio marcha atrás, como Villarruel hablar otra vez del tema de los derechos humanos, la teoría de los dos demonios. Es decir, están mostrando el hilacha y yo creo, como piensan algunos observadores, que cuanto más abran Milei, no tanto para los fanatizados con Milei, sino para gran parte, un 30% de gente que está ahí deambulando, que yo creo que a la larga va a salvar el sistema democrático. A mí me parece que en un balotaje de una extrema, con alguien más racional, como es Massa, moderado, defendiendo el sistema político, porque a la larga la democracia se maneja con un sistema político, no con alguien que teóricamente viene con ideas locas y que por la fuerza quiere establecer algo. Y es más, hoy Massa toma una medida que favorece a los trabajadores y anuncia para su gobierno medidas que tienden a favorecer a los que menos tienen, a los jubilados. Los del otro lado anuncian más ajuste, anuncian que van a quitar poder al Estado, que van a vender las empresas públicas. Digo, qué raro que es el argentino, ¿no? La disyuntiva de un gobierno que ofrece mejorar la situación de calidad de vida de la gente, que teóricamente tiene un candidato ahora, a pesar de estos 4 años, y otro que ya conocemos, y que fue lo que fue, y alguien que dice que va a haber más ajuste, es decir, que si gana Milei, vamos a estar peor que ahora. Ah, bueno. Decime una cosa, Darío, porque a Ecuador le fue mal con el tema de la dolarización, ¿no? Y acá quieren poner, bueno, dolarizar acá, o sea, vamos a tener que pedirle a Estados Unidos que nos mande dólares. Y yo ya vi en este fin de semana en 2 o 3 lugares que tenían precio en dólares y aumentaron en dólares. Entonces, para aumentar el dólar, dejá los pesos argentinos y listo, de tanto lío. Tal cual, mirá, hablaron hoy 170 economistas en la tapa de La Nación. Ah, nada más. Llama la atención porque en La Nación lo crearon a Milei. La Nación, Clarín, los medios hegemónicos, pensando que era de alguna manera alguien que iba a restar votos, no sabemos a quién, en la interna que tenía Juntos por el Cambio, de la cual participan Clarín y obviamente La Nación y los medios hegemónicos. Y ahora, claro, le están bajando el peso porque se dieron cuenta que lo hicieron ganar. Sí, se nota. Entonces, eso, ¿no? ¿Viste cómo se nota de un día para el otro, no? Ahora, también hoy fue raro. La Nación, 170 economistas dice que la dolarización no existe, es imposible. Claro. Así, sí. Y no son economistas de izquierda. Aparte otra cosa, eso es lo que cuando pasó lo de las PASO, ¿no? Hace 20 días,
que fueron esos 4 o 5 días que todo se fue al diablo, en los precios, el dólar y todo, no salió nadie a defender nada, o sea, a decir, bueno, paren muchachos, a ver, hagamos esto, hagamos lo otro, nadie. Sí, y además, la gente estaba re loca, este gobierno, creo que no debe haber gobierno en los últimos años tan atacado por el establishment, los medios de comunicación, el campo, el Poder Judicial, todo en contra, más allá de los errores que pudo haber tenido este gobierno. Es decir, yo creo que esto tuvo que ver con el poco apoyo de la gente en la calle por la pandemia. Sí. En aquel momento Alberto tomaba una resolución, como fue el tema de Vicentín, y la verdad que salían a la calle los otros que no querían, y de este lado, por una cuestión de cuidarse y de salud, nadie salía. Un montón de cuestiones que pasaron que fue minando un poquito el campo que Juntos por el Cambio decía que habían copado la calle o que le habían quitado la calle al peronismo, ¿no? Cosa que nunca va a pasar en la historia argentina, porque el peronismo nació en las calles, ¿no? Entonces, Juntos por el Cambio nació en las redes sociales o nació en la capital federal con un gobierno municipal. Entonces son distintos los orígenes, me parece que es difícil equiparar, y yo creo que el gobierno que gane, si gana Massa, va a tener que gobernar ante la presión del fondo, ante cada medida con una plaza llena. Es la forma de sostener la gobernabilidad de las cosas buenas que quiere hacer para el pueblo, que va en detrimento con las cosas malas que quiere hacer el Fondo Monetario Internacional contra el pueblo y los otros dos candidatos. Te sumo a esto, qué casualidad, porque ya son obvios, el fallo de la justicia de Estados Unidos por el tema de la restatización de YPF, es decir, como que ya nos toman por boludo, atacando la expresión, porque ya pasó con Gries, ahora pasa con un tema que va a ser apelado y que se va a resolver dentro de 10 años. Lo hacen al puro efecto electoral para pegarle a Cristina Fernández y a quien está midiendo mejor en la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof, que en aquel momento era ministro de Economía, ¿no? Sí, acá, ¿sabés? Lo podemos hablar esto porque los tres que estamos tenemos más o menos la misma edad, ¿no? Y ya casi charla de café. A mí lo que me hace tanto ruido es que pasan los años y caemos en el mismo lugar siempre, ¿no? Es una cosa que preocupa Mirá los videos de este de Tato y todo igual. Claro, lo ves a Tato y sigue diciendo las cosas de ayer, ¿no? Es una cosa increíble esto. Y yo creo que, a ver, pasa porque el poder real siempre está del mismo lado. Y el poder político tiene un poder político que dura un tiempito, que a lo mejor puede lograr equiparar el poder político con el poder económico, como fue durante el gobierno de Néstor o la primera presidencia de Cristina, y después el poder económico, una vez que hizo sus pingües ganancias, ya se cansa de ver un gobierno que quiere de alguna manera repartirle a lo que menos tiene. Dice, ese no es el negocio. Para que el capitalismo funcione tiene que haber pobres. Y la verdad que un capitalismo salvaje termina con el tema de la distribución de la riqueza. De hecho, hoy en el mundo, en 1.000 personas están concentrados todos los capitales que rigen la historia de la humanidad, en detrimento del 90 y pico que tiene mucho menos en función de esos 1.000 que tienen toda la plata. Yo escucho siempre informes que hace Víctor Hugo, que da números precisos de los magnates que tienen todos imperios y que tienen casi concentrada la totalidad de la riqueza en sus manos de lo que es el resto del mundo, ¿no? Y aparte otra cosa, la gente lo que está mucho en la piel, en el aire y todo el entorno es la parte de inseguridad, ¿no? Que eso sí, está... a ver, es un tema que a mí me apasiona. Yo desde el año 1983 hasta el año 90 trabajé en un juzgado de menores, donde más allá de venir de la dictadura militar, los primeros años de la democracia no había tanta inseguridad, porque la gente estaba con los derechos humanos, estaba eufórica, lamentablemente políticas que tuvieron que ver con la deuda que dejó la dictadura, que no solamente vino a reprimir y a hacer desaparecer gente, vino a instalar un modelo económico al margen de la producción nacional, al margen del Estado, es decir, a instalar un proyecto económico que favorezca, obviamente, a los dueños de la Argentina y a los capitales internacionales. Pero digo, en esos años había menor cantidad de delitos y no había tanta violencia. Y había pibitos, porque era un jugador de menores, que sí, lo que tenían era picadura de marihuana, como se llamaba, tenencia de marihuana, y hurto de pasacassette, que estaba de moda. Sí. El hurto era sin violencia en las cosas o en las personas, robo es cuando rompes el vidrio. Y la verdad que eran muchos los casos. Después volvían a entrar y yo observé como con el correr de los años pasaron de un hurto a un robo con arma, un robo empoblado en arma, una tentativa de un homicidio y un homicidio. Digo, porque el discurso mediático, los medios tenemos mucho que ver en esto, de que el que las hace las paga,
el que mata tiene que morir, no tiene nada que ver con una política criminal seria. Exacto. Porque fíjense que nosotros le damos información siempre en los medios, ocurrido el hecho, a que la gente hace marchas para pedir justicia. Pero ya está, ya es tarde, aunque le den perpetua al asesino, ya está, ya murió una persona. El tema es que todos van a las consecuencias y hay que atacar las causas. ¿Qué pasa? Atacar las causas no vende. Atacar la causa es la prevención, es la actuación judicial, es que no pasen los hechos, porque una vez que pasan, por más que le des perpetua, ya hay una persona que murió, ya hay una víctima, hay que cambiar los roles. Sí, la función del Estado es prevenir, ya después el Poder Judicial castigará o no, y es muy bueno que los hechos nos queden con impunidad, pero la verdad a la gente que le matan a un familiar, por más que le den 25, 30 años el autor del hecho, y no le va a devolver. La justicia cumple su plan, pero acá hay que poner más énfasis en la prevención que en la represión, porque la represión ya llega tarde. La prevención es, qué sé yo, más cuadrícula, más policía en la calle. Entró y salió como 14 veces, digo, ¿que se les escapa o lo dejan salir? ¿Cómo es? ¿Cómo decís? Que cuando van a ver el prontuario de cada uno, de cada delincuente, cuando lo agarran, y entró 14 veces, mató a 50 personas... Bueno, ahí está el tema también de la instrucción cívica. Yo escribí un libro hace muchos años que tenía una máxima que decía: la gente cree que el derecho es lo que no es. Porque lo que vos decís es cierto, hay gente que entra, por ejemplo, si yo cometo un robo y a mí me escarcelan porque no tengo antecedentes, lo dice la ley. El delito de robo tiene una pena hasta 6 años de prisión, si tengo domicilio y no me voy a fugar, me escarcelan. Obviamente después de dar un juicio, y como soy primario, seguramente no me van a dar más de 3, me darán 3 años de cumplimiento de suspenso. A la segunda vez que cometo el delito, obviamente, y soy culpable, me juntan las 2 condenas y voy preso. Pero hay que ver que muchas veces se detienen a personas, y no hay un seguimiento mediático, de que esas personas fueron mal detenidas, se anuló el juicio por alguna mala acción del Poder Judicial, o no eran las personas. Fíjate que ocurrido hechos dramáticos acá, sale la policía a detener a cualquier persona, y después ustedes no se enteran que no eran. Hace poco hubo un hecho lamentable con la muerte de un colectivero, que fue cuando fue Bernie, lo agredieron. Bueno, ese caso no tiene ningún detenido. Sin embargo, en aquel momento le vendieron a la gente que habían detenido a 3 personas, que teóricamente estaban en una moto, etcétera, etcétera, y esas 3 personas no tuvieron nada que ver y tuvieron más de un mes detenidas. Claro, con lo cual, el tema de mostrar un chivo expiatorio a la sociedad para que se quede tranquila no es parte de una buena política criminal, y tampoco es bueno que los jueces y los fiscales no hablen y le expliquen a la sociedad qué es el derecho, cuándo alguien va preso, cuándo alguien puede salir en libertad condicional, cuándo se le da una pulsera. Hay una gran ignorancia de la sociedad aprovechada por los medios para instalar el tema, por ejemplo, de entran por una puerta y salen por la otra. Mirá, las cárceles están llenas, las comisarías están llenas, o sea, hay muchos que no entran por una puerta y salen por la otra. ¿No será que los que entran por una puerta y salen por la otra, a lo mejor no eran culpables del delito por el cual fueron detenidos en su momento? Sí. Digo, hay mucha ignorancia a la hora de instalar este tema porque genera bronca, venganza. Y la justicia no es venganza. El que quiera venganza es otra historia. Hace mucho tiempo nosotros hicimos un pacto social, un contrato social, de acuerdo a las reglas de la democracia, donde hay un Poder Judicial que tiene que juzgar. Entonces, cuando el Poder Judicial juzga, obviamente tiene que ser mejor, tiene que haber mejores jueces, tiene que bajar más personal, pero el sistema punitivo no implica que la gente diga a fulano hay que matarlo o no hay que matarlo. No pasa por ahí, pasa por hacer un poquito más de docencia y hacer una sociedad menos violenta. Claro. Porque yo sabes lo que siempre digo, que lo único que ven los detenidos que están en la cárcel es que van a salir, porque las penas están para ser cumplidas, una vez que cumplen salen. Y la verdad que a todos no le dan 20 años. Algunos de robo le dan 6, 8, 4, 10, salen. Sí, pero a los 3 años, 2 años salen. Claro. ¿Y estás escribiendo algo, Darío, sobre estos temas ahora? Mirá, la verdad que no tengo mucho tiempo, pero yo aquel momento hice Injusticia Mediática cuando el periodismo quiere ser juez. Sí. Y están tan dadas vueltas las cosas que ahora con lo que veo en los medios es cuando los jueces quieren ser periodistas, sería el número 2. Porque viste que los jueces hacen lo que dicen los medios que tienen que hacer. Es una cosa complicada, ¿no? Uno que es abogado ve como los medios presionan, y los jueces hacen lo que medios dicen que hay que hacer, por ejemplo, respecto de Cristina Fernández de Kirchner, que les doy una noticia. En lo que pasó el otro día en el tema de Ana María Figueroa, la Corte echó a Ana María Figueroa, la Corte no puede echar a nadie, sin embargo los medios titulaban que echó a Ana María Figueroa, que tiene algunas causas donde está Cristina, y que es minoría, porque hay otros 2 jueces, que son Barrotaveña y Petroni, que sacándose a la jueza de encima por presión de Clarín y La Nación, ya en estos días los 2 medios están diciendo
que en cualquier momento sale el fallo de los sauces de Otesur, que es una causa donde hubo un sobrecimiento dictado por un tribunal oral, que no es kirchnerista, sino que era un tribunal y dijo que no hay delito. Bueno, ahora estos dos jueces van a decir que hay delito y obviamente la causa va a ir a juicio oral. Para eso hicieron toda la maniobra de sacarla a Ana María Figueroa, que era una excelente jueza y que además tuvo las mejores investigaciones en violación a los derechos humanos. ESMA, el Vesubio, todas las causas pasaron por ella y con una pasmosa claridad condenó a los que había que condenar y absolvió a los que había que absolver, porque mucha gente cree que cuando hay un juicio hay que condenar a todos. No, hay garantías de debido proceso, hay principios de inocencia, pero es un tema que a mí me apasiona porque sería bueno explicarlo todos los días para que la gente sepa y entienda, porque cuando le explicás la gente te agradece que le expliqué un poco lo que es el derecho, ¿no? Ya con esto estamos esperando el próximo libro, entonces, ya como que estás obligado. Ya lo va a tener que hacer. Bueno, te hemos robado como 20 minutos de tiempo, Darío. La verdad no, que les agradezco, me apasiona porque estos temas me gustan, porque, a ver, más allá de la simpatía o no, yo he discutido con Sergio Massa respetuosamente el tema, porque él tiene postura de seguridad que ayuda, porque mucha gente vive insegura y tiene miedo, y está muy bien que quiera que haya un gobierno que se ocupe, pero el tema son las causas, no las consecuencias. Hay que evitar que haya homicidio, que haya robo, que haya salidera, que haya mucho otro. Hay que evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, otras políticas sociales, que haya menos pobreza, que haya menos marginalidad, porque siempre se dice que, bueno, la gente humilde está más cerca del delito. Bueno, no es que sea así. Se explica claramente que el 97% de los detenidos son pobres o gente que tiene marginalidad. Entonces no es que todos los que viven en estado de pobreza son delincuentes, pero el sistema, vivir en la calle, no tener trabajo, que un día te ayudan y otro día no, andar pululando por los lugares donde te den una mano, tus hijos que salen solitos a la noche, y bueno, te van llevando solo el camino del delito. Entonces me parece que la prevención, las causas de todo esto hay que estudiarlas seriamente y con políticas criminales a lo largo de toda la democracia, más allá que vayan pasando los gobiernos. Acá no es que hay jueces garantistas o jueces no garantistas. Acá tiene que haber justicia y no es mano dura o mano blanda, es la mano de la justicia, lo que dice la ley, sí. Y punto. Totalmente. La gente quiere justicia. Darío, gracias por estos minutos para Sonrisas Cómplices, muchas gracias por atendernos, ha sido un gustazo tenerte. Y bueno, esperemos que todo cambie y para mejor y bueno, por bien de todos los argentinos. Y vos suerte que ya estás cercano a los 1000 programas. Estamos cercanos, ahora el 12 de noviembre cumplimos 8 años, ya que estamos en los 800 programas, también cumplimos, así que siempre nos gusta a nosotros festejar. Yo siempre veo el vaso medio lleno en la vida, así que soy re optimista y trato de transmitir optimismo más allá de que todos los días del año tengo que hacer una editorial, porque también estoy en Radio Nacional, y la gente me pide el inflador, y yo le doy inflador todos los días, así que nosotros hoy cumplimos 284 programas, el 1 de enero muy bien, son los 300. Vamos para adelante, siempre es bueno que en un medio se pueda sostener la misma trayectoria, la misma capacidad y darle para adelante, porque no hay mejor cosa que comunicarse con la gente, ser honesto y tener conciencias tranquilas de acerca de lo que uno dice ante los mismos hechos que todos ven y que algunos, viste, van cambiando como el camaleón. Nosotros no cambiamos. Entre las imitaciones que yo tengo y tenía, lo tenía el señor Sergio Villarroel, que después que nos dejó, muy bien. Lo dejé de hacer. Era sí, bueno, te agradezco el recuerdo. Y Mendoza, ¿no? Sí, claro, tal cual. De Telenoche. Tal cual. Un abrazo grande. Una escuela de periodismo grande, ¿no? Es así que siempre se agradece y se recuerda con afecto. Bueno, yo me crié en la redacción de Canal 13, claro. Telenoche y todo eso. Entonces a uno ve ahora, ustedes son de mi edad y me van a entender, ve ahora algunos jóvenes, con todo respeto, que se han olvidado las reglas básicas del periodismo, sí. ¿No? No faltar el respeto a los entrevistados, no ser los protagonistas de una nota, tratar de ser tranquilos, no crear pánico en la gente, no tanto zócalo, no tanto alerta, no tanto último momento, sino más coloquial, no meterle miedo a la audiencia, porque necesitamos tener un país mucho más tranquilo y que no emane tanta violencia en los medios de comunicación ante un hecho por más dramático que sea, ¿no? Ustedes me entienden. Totalmente. Sí, señor. Totalmente.
Maestro, un abrazo grande y gracias. Un abrazo y muchas gracias y éxitos en el programa y gran producción. Me estuvieron llamando de temprano. Impecable hemos trabajado. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Chao, abrazo grande. Seguimos en Sonrisas Cómplices después de entrevistar al señor Darío Villarruel. Vamos. Sonrisas Cómplices con la conducción de Marcelo Rocha y Carlos Prina.